deseando que pueda ser de beneficio para todos, que podamos pasar un buen rato, ¿no? Conversando acerca de estos temas tan interesantes, que hoy, como adelantamos la vez anterior, la conversación anterior, tiene que ver con un personaje muy conocido, ¿no? de la Biblia, que es Abraham y su descendencia, ¿no? Vamos a tocar muy rápidamente algunos temas, y bueno, pedimos, ¿no? Que el Señor, el Espíritu Santo, esté presente acá entre nosotros y también en el lugar donde ustedes están, ¿no? Nos están escuchando. Así que vamos a orar, pero antes quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra que está relacionado con parte de lo que vamos a conversar hoy, pero que en realidad es la esencia, ¿no? del relato de Abraham, de la historia de Abraham registrada en la Biblia, que tiene que ver con el plan de redención, ¿no? Y no voy a leer de Génesis, que vamos a hacerlo dentro de un rato, sino que voy a leer de Romanos, en el capítulo 4, Pablo habla acerca de Abraham, ¿no? Y entonces una de las cosas que dice él sobre Abraham es esto, que es una porción de un salmo, ¿no? Pero yo lo quiero leer de acá del libro de Romanos, ¿no? Dice así, Dino: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo está repitiendo las palabras, el sentido del Salmo 32, los versículos 1 y 2, ¿no? Y a propósito de esto, quiero también agregar que está muy relacionado con el sábado, ¿no? Con el sábado, porque el sábado es un símbolo, un recordatorio, habíamos dicho en alguna oportunidad, no solamente de la creación, sino también de la redención, ¿no? De la redención. Y la forma como Dios nos redime es como Pablo y como David, están describiendo acá en este pasaje, ¿no? Así que teniendo en cuenta esto, vamos a orar y vamos a iniciar, ¿no? La conversación de esta noche. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por habernos cuidado durante esta semana. Te damos gracias también por habernos permitido reunirnos esta noche para poder conversar, ¿no? A la luz de la palabra, a la luz de la revelación que tú has dejado para nosotros, para cada uno de nosotros. Te rogamos que en esta oportunidad tú nos permitas encontrar verdades importantes para nuestras vidas personalmente y también para compartir con otros acerca de la forma como tú has elegido salvar a la humanidad. Que podamos hallar tranquilidad en ti y en lo que has hecho en favor de la humanidad caída, de la raza caída. Te pido la presencia y la dirección del Espíritu Santo aquí entre nosotros, con Dino, y también en cada uno de los lugares donde en este momento puedan estar escuchando y participando. Amén. Te lo pedimos humildemente y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí como decía Gustavo, le damos las cordiales bienvenidas a Gustavo Dorado, Dino Rosso. Nosotros no somos pastores, somos miembros de una iglesia y nos gusta estudiar y por lo menos transmitir aquello que hemos leído nosotros y nos hace bien a nosotros, y esperemos que también le haga bien a otras personas también, por lo menos a conocer el verdadero carácter del Señor, ¿no? Antes que nada, les contamos que como ya lo hemos dicho en otro momento, este programa que hacemos nosotros, que es Conversemos a la Luz de la Biblia, es algo que hemos hecho por motivo propio, por querer transmitir estas charlas. Es una cuenta que no está monetizada, que nosotros no cobramos por esto, ni tenemos ningún tipo de ingresos sobre eso, nos dedicamos a otra cosa. Y bueno, tratamos de compartir estas verdades que solamente las vamos a encontrar en la Biblia. No usamos ningún otro tipo de libro, la Biblia, la común, la que todos pueden disponer. Así que en base a eso, también queríamos comentarles que estamos cada viernes, primero y tercero de cada mes, pero hoy estamos en vivo, gracias a Dios,
Hoy es 3 de diciembre, pero en los próximos ciclos, vamos a hacer el siguiente, que sería el 17, vamos a tener que hacerlo grabado por un tema de obligaciones personales y bueno, no podemos hacerlo en ese momento en vivo. Y puede pasar que en algún otro momento también lo vayamos a decir si en las cuestiones de verano, en situaciones especiales tampoco quizás estemos. Pero por lo pronto hasta ahora, el próximo programa, hoy estamos en vivo, el próximo programa lo vamos a hacer de esa manera. Hoy vamos a hablar de los patriarcas, así que vamos a hacer un repaso primero del arranque de la semana pasada, ¿no es cierto? Sí, de lo que habíamos estado conversando hace unos días atrás. Veíamos, Dino, cómo en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, ya después del diluvio, aparece nuevamente, ¿no? La instrucción de Dios de que los hombres se diseminen por la tierra y que la pueblen toda, ¿no? Justamente. Y bueno, entonces y vemos el crecimiento también ahí del hombre, ¿no? Las diferentes tribus a partir de los tres hijos de Noé, ¿no? De los tres hijos de Noé, hay una descripción bastante nutrida, ¿no? De las naciones, ¿no? De las naciones que surgieron, sí. Por lo menos las naciones conocidas en la época de Moisés, ¿no? Exactamente. Y sus orígenes. Y su distribución. Y su distribución, ¿no? Su distribución, incluso sus orientaciones culturales en algunos casos, ¿no? Sus habilidades, en qué eran expertos, ¿no? A qué se dedicaban. Ustedes saben que los pueblos, algunos podemos decir que alguna nación, no sé, es buena en música, en talentos musicales o en instrumentos musicales, por decir algo, ¿no? Bueno, la descripción es tan exhaustiva que abarca lo que en esa época, en la época que fue escrito el libro, sí. Que es en la época de Moisés, existía, ¿no? Entonces, nos deja ver, ¿no? Que el crecimiento de la humanidad, la población de la Tierra ha sido un proyecto divino, ¿no? Y no una cosa casual, natural, como dicen algunos, ¿no? Por supuesto. Sino que ha sido un programa de Dios. Dios decidió al crear el mundo que la Tierra fuera poblada. Pasó el diluvio y volvió a insistir en la misma tesis, ¿no? Así que vemos que después del diluvio está descrito nuevamente cómo fue configurándose la población del mundo, ¿no? De nuestro mundo, de nuestra tierra. El capítulo 10 habla sencillamente de cómo se fueron distribuyendo las tres familias salidas de Noé, Sem, Cam y Jafet. Hablábamos de quiénes eran Sem, Cam y Jafet. Un poco da una idea de sus personalidades y después de cómo se distribuyeron y por qué se distribuyeron. Pareciera como que el capítulo 10 da una información que sucede posterior al capítulo 11 y ahí arranca un capítulo 11 con dos partes, 9 versículos dedicados a un tema que es hipercultural, que es la Torre de Babel, ¿no es cierto? Trasciende todos los tiempos, trasciende todas las razas. Hasta hay una película que se llama Babel, sobre el tema de las lenguas y cómo se da esa situación, ¿no? El enfrentamiento contra Dios de parte de esta gente que en vez de distribuirse, como decías vos, Gustavo, se concentra en un lugar en el Valle de Sinar y quieren enfrentar a Dios en un lugar. Cómo Dios, con misericordia pero con firmeza, en vez de destruirlos, ¿sí? Porque decía que no iban a desistir de eso, los hace retirar de ahí. Y después al final de ese capítulo, del versículo 10 en adelante hasta el 30 y algo, comenta cómo son la sucesión de las generaciones de Sem, que es de donde vienen estos patriarcas de los cuales vamos a hablar hoy, ¿no? La Biblia no habla o no da una descripción tan detallada hasta Abraham. Lo hace por medio de
los tiempos, se los pone en un cuadro en el cual uno puede decir cuándo arrancó su vida, cuándo tuvo su primer hijo, y puede sistematizar como si fuera un diagrama de Gantt, marcando cuánto vivió cada uno y quién se conoció con quién o quién estuvo en convivencia con quién. Y lo hace solamente con la rama hebrea, ¿no? Con estos descendientes que terminan en Abraham, y después ahí arranca la gran nación que es la que vamos a hablar hoy. Pero hace una descripción muy pormenorizada, como decía Gustavo, y detallada. Uno puede armar, ¿sí?, estos esquemas, como dice la Biblia, que no tienen error, están muy bien detallados, no tienen contraposición entre sí cuando los charlas, pero nos da una visión mucho más acabada de todo esto. Sí, se puede trazar el origen de las naciones modernas, exactamente, ¿no? De las naciones actuales, de las culturas actuales. Pero yo quería, antes de pasar ya a iniciar el tema de hoy, volver un poquito a la Torre de Babel, ¿no? En el episodio, digamos, de la Torre de Babel, quedan expuestas o manifestadas al menos dos cuestiones, hay otras más, ¿no? Pero al menos dos cuestiones que son importantes para el tema, como lo estamos tratando nosotros, acerca de la historia de la redención, ¿no? Una de las cosas notables es lo que vos comentabas, ¿no? La negativa de los seres humanos a someterse. Es una palabra fea, ¿no? Pero someterse en el sentido correcto, ¿no? De aceptar, de escuchar la voz del Dios Todopoderoso, del Creador de todo, ¿no? Y entonces queda nuevamente expuesta la naturaleza del hombre, ¿no? La naturaleza contraria a Dios. Y por otro lado, queda manifiesta también la soberanía de Dios, ¿no? Que si bien había pasado un cataclismo que parecía muy violento, ¿no? Y que había acabado con todo, menos con Noé y su familia, él se muestra y hace ver que tiene miles de recursos, ¿no? Tiene infinitos recursos, infinitas maneras para llevar adelante su voluntad, sí, para hacer cumplir su voluntad, ¿no? A pesar de la negativa del hombre, respetando la libertad de elegir del hombre, el libre albedrío del hombre, Dios cumple su propósito, ¿no? Y en este caso, Dios les había dicho que se desparramen por la tierra, ellos no quisieron y terminaron desparramándose por la tierra, ¿no? Y entonces también el propósito de Dios no es solo que se desparraman por la tierra, hay un propósito mayor que está por encima de todo eso, que es la redención de la humanidad. Entonces, este atributo divino de la soberanía es una garantía, ¿no? Es una garantía de que Dios va a cumplir su propósito de redención. Podemos quedarnos tranquilos porque aún a pesar de la negativa del hombre y respetando nuevamente, ¿no? Respetando nuevamente su libertad y su libre albedrío, Dios cumple el propósito con aquellos que deciden aceptarlo como su Dios. Así es. Bueno, y más allá de lo que hayamos hablado la semana pasada, arrancamos con el nuevo tema, ¿no? Y arranca con las generaciones de los ascendentes de Abraham. Y ahí vemos un Taré, que era el padre de Abraham, en el cual tuvo 3 hijos. Pareciera como el relato bíblico fuera que son trillizos, pero no lo son. En Josué 24:2 comenta que Taré servía a dioses extraños. Y esa quizás sea una de las razones, el puntapié inicial, por el cual Dios hace el llamado a Abraham para que salga de esa tierra. Taré tuvo su primer hijo, por lo que comenta el capítulo 11, a los 70 años. Y murió de 212 años, si yo mal no lo recuerdo, y emprendió un viaje con su hijo Abraham, con su sobrino Lot, con su nuera Sara, y se fueron tenían 2 caminos para ir. Una era atravesar el desierto de Arabia o ir por el norte hasta lo que hoy sería Siria. En esa época esa tierra pertenecía a otros, y bajar hasta Canaán. Canaán quedaba del otro lado del mar
del mar de Galilea, con lo cual tenían que ir o por arriba o por abajo. Ir por abajo era bastante sacrificado, con lo cual por eso quizás hayan decidido ir por arriba. Taré, de los 3 hijos que tuvo a Aram, a Nacor y a Abram. Ahora, cuando tenía los 3 hijos, ¿sí? Aram tuvo 2 hijas, una llamada Milca y la otra Isca, y se muere este hombre, se muere el hijo de Taré. No era común que se te muera un hijo antes que vos, el padre, antes que el padre. Entonces, obviamente debe haber sido una conmoción. Hasta ese momento la endogamia, es decir, el casamiento entre familias, o sea, hermanos o primos o tíos o lo que fuera, estaba permitido, si no se hubiera poblado la tierra hasta ese momento, porque Adán y Eva eran una sola pareja, y a partir de ahí Nacor toma a Milca, su sobrina, la hija de Aram, por esposa, y toma a Abram a Sara, que era una hermanastra de Abram, y lo podemos ver que era hija de Taré, probablemente hija de otra mujer de Taré, porque lo dice cuando van a ver en Egipto, el capítulo 12, lo van a ver hasta al faraón, y la toma por esposa a él. Después eso se prohíbe en las leyes mosaicas. En Levítico 18 te dice que no te puedes casar con tu parentela y digamos, está prohibida toda forma de endogamia, ¿no es cierto? De hecho, hay algunos países que tienen, no solamente prohibido, sino que tienen luces rojas, como para decir, fíjate con una aplicación o lo que fuera, para fijarte si no es hermana o prima o lo que fuera pariente tuyo, y no tengas algún tipo de relación de ese estilo, ¿no? Y después ellos salen de Ur. Ur quedaba en el valle de Sinar, ¿sí? entre los ríos Éufrates y el Tigris. Y de ahí salen en una jornada de viaje bastante largo. Y van hasta este lugar donde yo comentaba, ahí en Siria, y se establecen ahí por un tiempo. Probablemente no hayan llegado a Canaán, tierra donde era el destino de Abraham, por el tema de que quizás Taré era viejo, no tenía mucha posibilidad de movilidad, y bajan solamente 3 personas. Desde Aram, le pusieron el nombre del hijo muerto, y bajan hasta Canaán. Obviamente probablemente ya haya muerto Taré en ese lugar, no lo dice, o por lo menos no recuerdo yo haberlo visto, y bajan Abraham, Lot y Sara, de esa manera. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Abraham sale de ahí, tenía unos 70 y pico de años, y 75 años, y Taré había muerto, 200 y pico de años, lo cual te dice que la edad que engendró Taré a Abraham era de 130 años, por eso no puede haber sido hermanos trillizos, Taré, Abraham y Aram. O sea, lo engendró 60 años después de haber engendrado a su primer hijo. Probablemente haya sido Aram, el hermano mayor, sí. Porque Nacor se casó con su hija. Probablemente. Eso se dice una especulación porque la Biblia no lo dice. Pero sí sabemos que había una diferencia. Sara era 10 años menor que Abraham, también lo dice la Biblia. Cuando le reclama a Dios, le dice: un hombre de 100 años no va a tener un hijo, y una mujer de 90 tampoco. Obviamente es cuando salen de ahí, se van hasta Canaán. Y ahí se produce un hito en el cual, cuando llegan a Canaán, Abraham era un hombre riquísimo, ¿no? Hay un versículo, creo que lo habíamos visto hace un rato. Abraham era un hombre riquísimo. Sí. Ese hombre riquísimo, tenía mucho ganado, muchos empleados. De hecho, cuando junta para una guerra, él junta 318 personas, así como diciendo: vengan todos, vamos a pelear, como nada. Y junta tenía mucho ganado. Entonces, el problema era que se suscitó que había problemas entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, y deciden separarse. Y Abraham le dice: bueno, elegí vos lo que vos quieras,
y yo me quedo con el resto. Entonces Lot ahí rumbeó para el lado de lo que era Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, y Abraham se quedó con las tierras de ahí la Baja Canaán, y ahí formó su familia. Interesante porque al poco tiempo, o al tiempo, empezó a haber una hambruna bárbara. Y surgen dos episodios de Abraham. Porque lo tenemos como el padre de la fe, pero fue hasta Egipto, se presenta al faraón y le dice a Sara, mira, cuando vayamos a Egipto, aparentemente Sara era muy bonita, una mujer grande, pero era bonita. Cuando vayamos ahí, te vea el faraón, vos decís que sos mi hermana. Total, no era del todo mentira. No sea que me mate. No sea que me mate para quedarse con vos, ¿no? Y le sucede lo mismo después, años después, en otro lugar donde estaba el rey Abimelech. Interesa acá, antes que nada quiero, está mi esposa, la saludo de acá. Saludos a Soraya. Y Abimelech también pasa la misma situación. Y él se la presenta como una hermana de él. Después le aclara, porque el Señor es sabio, y le aclaró tanto al faraón como a Abimelech. En el caso de Abimelech me acuerdo que fue por sueños, en el caso del faraón no me acuerdo, había otro hito, pero no querían tocarla. Es más, le pidieron que se vaya, por favor que se vaya, y le dieron un montón de cosas para que se fuera feliz. Y le dieron un montón de cosas. Así que no es la primera vez que los egipcios le daban cosas a los hebreos, ¿no? Para que se vayan. Esta vez fue por una amenaza, en otro caso fue por algo más aterrador. Quizá por eso le tenían mucho respeto. repulsión a los hebreos, los judíos, en la época de Moisés. Sí, pero se olvidaron, ¿viste? Bueno, se olvidaron. Y a partir de este hito, ¿no? Surgen varias cosas, ¿no? Ahí vos tenías un capítulo ahí 16 que te gustaría comentar. Sí, no, antes yo te escuchaba hablar, ¿no? Acerca de Abraham, su familia, los matrimonios, los casamientos, ¿no? Los sobrinos. Y pensaba que Abraham era un ser humano normal como cualquiera otro. Porque a veces cuando hablamos de Abraham, Dino, pensamos que era un ser paranormal, ¿no? Alguna cosa que estaba con un pie en la eternidad y otro acá en la tierra, ¿no? Y la verdad que Abraham era un ser humano común, ¿no? Al grado de tener este tipo de conductas, ¿no? De decir, no, vos no digas eso porque me puede ir mal a mí, callate, decir otra cosa, ¿no? A la mujer, por faraón, ¿no? Era un ser humano igual que nosotros, y su familia era una familia como cualquiera puede ser. Claro, en el sentido económico no todos podemos ser como habrá sido Abraham, porque dice, vos comentabas, ¿no? Ahí en el capítulo 13, el versículo 2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, ¿no? Cuando la Biblia dice riquísimo, es porque tenía mucho, ¿no? Tenía mucho. Y tal vez por eso era muy respetado, ¿no? En los lugares donde llegaba era muy respetado, era incluso hasta temido, ¿no? Y yo diría que hasta reverenciado, ¿no? Pero después de ese comentario, ¿no? Que tiene como único interés mostrar a Abraham como un ser humano común, ¿no? Como un mortal común, como cualquiera de nosotros, al que se le colocó ese título del padre de la fe. Está bueno verlo de una manera distinta a la que habitualmente la vemos, ¿no? Sí, más humano. Sí, más humana. Porque si no, podemos pensar que para nosotros es inalcanzable, ¿no? Tener una experiencia de relación con Dios como la que Abraham tuvo con Dios, ¿no? Y eso no es el propósito de este relato. En realidad el propósito tiene varios propósitos este relato, pero uno de los propósitos, podríamos decir, es mostrarnos que un ser humano cualquiera como Abraham, o como nosotros, podemos tener una excelente relación con Dios, una relación muy cercana con Dios, ¿no? Y de hecho, sobre esto de la fe,
¿no? Podemos decir muchas cosas acerca de la fe, pero yo quisiera leer un pasaje que se encuentra... Bueno, Abraham fue llamado por Dios, ¿no? Antes de este comentario, Abraham fue llamado por Dios. Dice allí el mismo versículo 2, en el capítulo 2, en los primeros versículos, dice que Jehová, el versículo 1, ¿no? Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Entonces más adelante dice, ándate porque yo voy a hacer de ti una nación muy grande. Y la parte más importante de este llamado es la que se encuentra en el versículo 3, Dino, ¿no? Que dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Yo quiero agregar a esto, adelantándome muchos siglos, ¿no? Que cuando Dios le dice eso a Abraham, lo que estaba pensando Dios, lo que tenía en mente, era a Jesucristo, ¿no? Estaba pensando en Jesucristo, no estaba pensando en ninguna otra cosa más. ¿Por qué? Porque de la línea de Abraham venía Mesías. Iba a nacer, ¿no? Jesucristo, que es el Mesías. Entonces, cuando Dios le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, lo que está diciendo Abraham, vos de acá a unos cuantos siglos, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos, en algún momento va a venir el Mesías, que va a ser una bendición para toda la humanidad, ¿no? Entonces, Abraham es llamado para cumplir una misión muy importante. Él no iba a alcanzar a ver los resultados, no iba a alcanzar a verlos. Por eso tal vez dicen, bueno, Pablo dice, bueno, Abraham creyó, ¿no? Aún sin saber, sin conocer lo que iba a pasar más adelante, ¿no? Dios le fue revelando algunas cosas a Abraham, pero él no estuvo mucho tiempo, incluso el real cumplimiento de esta promesa todavía no se ha dado, No. El cumplimiento final, de serán benditas, la bendición final, completa, acabada, que es la redención, Bueno, eso todavía no ocurrió, está por ocurrir, estamos mucho más cerca que en la época de Abraham, pero todavía no ocurrió. Y entonces, hay un pasaje, bueno, ahí vienen algunos, esto que vos comentabas de la separación de Lot con Abraham, ¿no? Y entonces hay en el capítulo 15, pero después vamos a volver un poquito atrás, ¿no? Después vamos a volver un poquito atrás, sí. Pero el versículo 15, en el capítulo 15, perdón, el versículo 6 dice, bueno, Dios le está ahora renovando el pacto que había hecho con Abraham y le está diciendo, bueno, pero vos vas a tener una descendencia. Hasta ese momento, ¿no? Que Abraham ya tenía unos cuantos años, no había tenido hijos. No había tenido hijos. Entonces Dios le dice, no, pero tenés que quedar tranquilo que vos vas a tener. Yo te dije que de tu descendencia van a ser el Salvador, así que por lo menos un hijo vas a tener, ¿no? Sí. Y entonces le dice, lo llevó afuera, dice, vamos a leer el versículo 5, ¿no? Que es muy hermoso. Dice, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Tu descendencia va a ser incontable. Todavía no tenía ni un solo hijo, pero dijo, vos confía en mí, que tu descendencia va a ser incontable. Y entonces dice el versículo 6, algo que es central en la forma, en la estrategia que Dios eligió para redimir a la humanidad, ¿no? Que tiene que ver con la fe y también tiene que ver con otra cosa. Dice, y creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Fue tomado como un hombre justo, solamente por creer la palabra de Dios, ¿no? Y entonces acá, en este relato de Abraham, comienza a aparecer una cantidad de cosas muy importantes acerca de la redención que hasta ahora no estaban, porque hasta este momento habían ofrecimientos, ¿no? de Dios, de parte de Dios hacia los hombres, de que esto iba a terminar algún día. Habían algunos indicios de que iba a haber alguien, ¿no? Que se iba a ocupar de resolver el problema, ¿no? Habían anuncios acerca de que la lucha iba a ser complicada, ¿no? Pero que finalmente se iba a resolver, pero no había mucha
más allá del simbolismo de los sacrificios, no había mucha definición acerca de cómo Dios iba a ser, ¿no? Acá comienza Dios a revelarle a los hombres cómo va a ser que Dios va a salvar al pecador y va a seguir siendo justo, como lo dice Pablo en algún momento, ¿no? Y entonces dice que la justicia, para declarar a un hombre justo, lo que se requiere es fe. Es el requisito para la justicia, para acceder a la justicia que Dios ofrece. Y ahí está el tema, ¿no? Porque la fe no es la fe que tenemos nosotros. Y ahí pasa otro tema también que es importante. Si ustedes miran Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de la fe, ahí te dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como definición acabada clásica. De fe, clásica, pero no es una fe que nosotros podamos ejercer en forma independientemente de Dios, porque la fe es un atributo, es un don que nos puede dar Él si nosotros lo permitimos. Y justamente en referencia a lo que decías vos, de este Abraham que tuvo fe, que así todo era tan pasional, tan mundano en su forma de ser, no era extraterrestre, no era algo superlativo, era un hombre con pasiones como tenemos nosotros. Dice esto en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8 y 9, dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y eso era difícil, porque no era lo mismo que ahora. En esa época había de todo, desde animales que eran peligrosos hasta personas que no eran merodeadores, banda. Bueno, y encima riquísimo, y por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Jacob y con Isaac, coherederos de la misma promesa. Y ahí está esto, ¿no? Él salió sin saber, él solamente creyó, él solamente dijo: lo voy a hacer porque vos me lo pedís, ¿no? Él era muy cómodo, se lo sacó de su lugar de confort, si queremos decirlo de esa manera. Hoy viviría en una mansión, seguramente. Viviría en una mansión, porque era un tipo riquísimo. Pero, así todo, se esforzó para decir: bueno, voy a hacer caso a Dios. Él es el creador de todo, le tengo que creer a Él. Y no por eso él dudó en ningún momento. Quizás las dudas pasaron a posterior, ¿no? Hay momentos en los que a mí hasta el mismo Abraham tuvo algún tipo de duda, y puede ser. Nosotros leemos la Biblia, podemos leer una tarde los capítulos del 11 hasta el 25, en el cual Abraham muere, pero pasaron cosas, como diría alguien, y tenemos un Abraham que le da una promesa, Dios, a los 75 años, pero hasta los 99, o sea, hasta los 100, mejor dicho. 25 años después le cumple esa promesa. Y hubo 3 llamamientos de Abraham, muy interesantes. En el primero, que vos leías ahí en capítulo 12, ¿sí? Habla de: andate de la tierra de tu parentela, ¿sí?, a un lugar que yo te voy a mostrar. Ahí estaba el hecho de que no conocía dónde iba. En el capítulo 15 le da, yo tengo anotadas acá un par de promesas. No solamente, no es que renueva, yo creo, en mi forma de verlo, ¿no? Me pareciera como que le recuerda esa promesa. Y se lo recuerda años después. Y le dice esto que voy a decir ahora. El capítulo 15 dice, le da dos indicios. Uno es el tema del hijo, ¿sí? Uh-huh. Que después se lo dice que lo van a hacer el año siguiente. Eso está en el capítulo 17. Y también le dice la promesa de que ese pueblo que iba a salir de él, le da un detalle: va a estar cautivo 400 años. Era fuerte, ¿no? Le dice que va a tener un hijo, ¿sí?, que va a ser en su vejez, y que la nación de la cual iba a salir de ese hijo iba a estar cautiva 400 años en tierra extraña, pero que después iban a salir de esa tierra extraña. Y esto está en el capítulo 15. Y en el versículo 17, en el capítulo 17, le da 2 detalles, ¿no? Primero le dice fecha, ya, ahí le pone fecha. Dice: el año que viene, a esta fecha más o menos, vas a estar cargando a una criatura, ¿sí?
ese chico Isaac. Dice, y le da otro detalle más sobre ese hijo, sobre ese pueblo que va a salir, que va a estar cautivo. Le dice que va a tener 12 príncipes, por la fecha de nacimiento y de muerte de Abraham, y después Isaac, que tuvo sus 2 hijos, más o menos a los 60 años, podemos inferir de que Abraham conoció a sus nietos también, al Colorado y al otro, al Lampiño. Pero interesante porque esa transmisión de pensamientos que él también recibió de sus antecesores, por eso fue importante contar la historia de dónde viene Abraham, ¿sí? Cómo cuidó Dios de que no participara de dioses ajenos, por eso lo hizo salir de ahí, de la casa de donde vivía en su nacimiento, y le hizo mudar a un lugar lejano, porque queda más de 800 kilómetros de distancia, Canaán, de donde él estaba viviendo, a un lugar extraño, quizás para llevar ese mensaje, quizás para conservar ese mensaje que él había sido instruido también, porque lo tenía que llevar tal cual Dios se lo había dado. Moisés lo levanta 400 años después, ese mensaje, 400 y largos años después, pero el mensaje estaba intacto, porque el redactor de la obra, Moisés, lo pudo transcribir tal cual le fue dado a Abraham también. Y esa es la parte importante, ¿no es cierto? Sí, ahí estoy viendo que alguien escribió un saludo. Karina, su señora, ahí. Bueno, estamos mirados por las mujeres hoy. Sí, bueno, yo voy a volver otra vez con el tema de la redención, ¿no? De la forma como Dios redime al hombre. Era importante no solamente comenzar a explicitar un poco más cómo iba a ser, sino también organizar la forma en cómo iba a ser comunicado. Lo que Dios estaba haciendo era organizar, comenzar con la organización de un grupo de personas, un grupo importante de personas, que entendieran esta verdad y que la vivieran, digamos que la aprovecharan para sí, pero que también la difundieran, ¿no? Entonces, lo que estaba ocurriendo acá era el nacimiento del anuncio organizado, digamos, si queremos decirlo de esa forma, ¿no? de una organización humana para anunciar un mensaje divino, ¿no? Porque, ¿para quién? ¿Para ese grupito? No, para toda la humanidad. Dios necesitaba y necesita hoy, por decirlo de una forma, ¿no? Personas que atestiguen de Él, de su verdadero carácter. ¿Con qué fin? Con el fin de que crean en Él. Tal vez por eso tiene un sentido más profundo llamarlo el padre de la fe, Abraham. Porque Abraham fue el primero que dedicó su vida y que inició un proyecto de testificación, ¿no? En favor de Dios, para que el mundo vuelva a creer en Dios, para que los hombres vuelvan a creer en Dios, ¿no? Y entre las cosas que sucedieron en la vida de Abraham, que fueron, acá están relatadas unas pocas, pero bastante intensas, ¿no? Una de ellas es el encuentro que él tuvo con un sacerdote de esa época que se llamaba Melquisedec, ¿no? Y este episodio es muy bueno detenerse en él porque nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice muchas cosas. Una de las cosas que nos dice es que el pueblo organizado de Dios, el pueblo visible de Dios, no es el poseedor exclusivo de la verdad ni del favor divino. Porque Melquisedec no tenía aparentemente ninguna relación familiar con Abraham. Sin embargo, dice el relato que era sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? O sea, Dios había buscado a Melquisedec, lo había ungido, lo había elegido y lo había colocado como su sacerdote para interceder, ¿no? Para interceder por los hombres ante él, en la época en que recién estaba comenzando a organizarse este grupo de personas.
Inclusive en Hebreos, continuando con la línea de Hebreos en la cual el escritor habla también de Melquisedec en varios de los capítulos, lo compara a Jesús, ¿no? Y si podemos ver que no tiene descendencia ni ascendencia, dice que es el rey de Salem. Salem es un antiguo nombre que tenía Jerusalén. Ese lugar, de esa en ese región. lugar, esa región. Lo cual nos muestra que este hombre, Melquisedec, es una preexistencia, una cristofanía en esa época, ¿no? La presencia del mismo Cristo en la tierra y en presencia de Abraham. Abraham tuvo varios encuentros con Cristo. Uno podemos sugerir que fue y después otro cuando fue la guerra, cuando fue el episodio de Sodoma y Gomorra, sí, el regateo. Pero lo interesante es que son dos hechos que me parecen que son trascendentes y que evocan un comienzo muy interesante, que es cuando Melquisedec se sienta con él y le ofrece pan y vino, como una prefiguración de lo que después Cristo hace en la última cena, y dice, después lo voy a hacer cuando estemos todos juntos en la mesa grande. Melquisedec le ofrece pan y vino, y él, Abraham, le da el diezmo de todo lo que tenía. Era un tipo riquísimo, así que era mucho, y le da el diezmo de todo lo que tenía. Y me hace acordar mucho que este Melquisedec, que no era hebreo, o no sabemos la ascendencia, si es una cristofanía, era divino, nos dice que es una prefiguración de Cristo y lo da como ejemplo, porque es un sacerdote que no tiene linaje, como Cristo. Y él lo reconoce. Abraham lo reconoce de esa manera. No sabemos si había habido un encuentro anterior. Lo que sí sabemos es que cuando lo vio, él sabía que era el sacerdote del Dios Altísimo, le da el diezmo de todo lo que tenía, y Melquisedec le ofrece pan y vino, ¿no? Ese encuentro fue muy fuerte porque fue muy importante para Abraham. Sabíamos que existía el sistema de sacrificio, sabíamos que había, pero la primera vez que se aparece un sacerdote es en este capítulo. No hay anteriormente sacerdotes, o la palabra sacerdote dentro de la Biblia, hasta este capítulo 15, sí, 19, en el que aparece este sacerdote acá de Salem. Sí, y además, bueno, hay muchas cosas en esto, ¿no? Hebreos, como vos bien decís, habla mucho acerca de Melquisedec, sí, y lo identifica con Jesús, con Cristo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, uno de los puntos, ¿no? Que lo identifican bien, que podemos marcar claramente, es eso que mencionabas acerca del pan y el vino. El Señor Jesús, hasta el momento en que el Señor Jesús estableció el pan y el vino como símbolos, ¿no? De Él, de su sangre y de su cuerpo. Hasta ese momento el símbolo era el cordero, ¿no? Que es lo que practicaron los hijos de Abraham, desde los hijos de Adán hasta esa tarde, ¿no? En que el Mesías, prefigurado por Melquisedec, ¿no? Estableció como símbolos el pan y el vino. Así es. En esa última cena. Eso por un lado. Por otro lado, también es notable que lo que comenta el autor de Hebreos es que, como vos decías también, a Melquisedec no se le conoce el linaje, ¿no? Ni hijos ni padres, ¿no? Ni hijos ni padres. Y el sacerdocio israelita era de la tribu de Leví. Se sabía quién era el padre, quién era el sucesor, a quién le correspondía. Tenían que marcar un linaje, si no eran sacerdotes. De acuerdo a qué tribu pertenecía, era seleccionado en la tribu de Leví el sacerdote, y el sumo sacerdote heredaba la función de su padre si había sido sumo sacerdote, ¿no? En el caso de Jesús, hablando en términos humanos, no era levita, no pertenecía a la tribu de Leví, sino a la tribu de Judá, ¿no? A la tribu de Judá. Entonces, en este sentido también,
es un sacerdocio distinto, diferente, superior. Así ¿no? lo marca Hebreos. Superior al sacerdocio levítico, al sacerdocio arónico, ¿no? Que era el que marcaba. Entonces, por eso es importante, Dios se está presentando en forma mucho más explícita a partir de la historia del llamado de Abraham. Está dando indicios más concretos, ¿no? Acerca de las formas y de los objetivos y de las maneras y de las estrategias del plan de salvación, del plan de redención de la humanidad, ¿no? Y este incidente de Melquisedec es un punto notable en la historia de Abraham y para nosotros, ¿no? Para nosotros que a veces pensamos que la salvación tiene que ver o proviene de un lugar, ¿no? En el que pensamos que pertenece, ¿no? Pensamos que pertenece a algún grupo, alguna denominación o alguna confesión religiosa, ¿no? Y lo que está diciendo acá, una de las cosas que está diciendo este encuentro de Abraham con Melquisedec es que no, que Dios tiene su propio plan para salvar a la humanidad, que si bien elige personas para que publiquen esta verdad, ¿no? De la redención, Él es el autor y el responsable de la salvación de la humanidad, y todos tienen acceso, hay acceso universal a la redención que Dios ofrece. No pertenece a un grupo, no pertenece a una creencia, no pertenece a una fe, pertenece a Dios y a todo aquel que decida aceptar. Exactamente. Avanzamos un poquito porque si no se nos va el horario. Y tenemos una situación. La espera, desespera. Entonces Sara decide darle la sierva, que seguramente había sido recibida cuando fueron a Egipto. Le da la sierva para que tenga un hijo y pueda ayudar a Dios en el plan de tener el hijo de ella, ¿no? Abraham no se niega. Podemos decir que Abraham era muy sumiso a su mujer. Muy obediente. Pero este hombre, esta mujer tiene una criatura, Ismael. Y surgen un montón de situaciones, ¿sí? Cuando tiene ese hijo, en la cual ya no le parecía tan grato tener ese hijo. Entonces surge que en el capítulo 17 Dios le recuerda nuevamente de que iba a venir el hijo de la promesa, que dentro de un año iba a venir ese hijo. Y viene ese hijo. Ahora, de todo esto sucede que cuando viene ese hijo, ya el otro como que sobraba, no es que sobraba, pero había un problema interno en la casa. Una casa que tiene más de 2 personas como referentes, es complicado, ¿no? Había 2 mujeres, y 2 mujeres antagónicas. Una que ejercía el derecho de dueña de la casa y la otra que ejercía la potestad, la sierva, pero que ejercía, es mi hijo, que es hijo de Abraham también. Entonces surge que pedir a un hijo no ha sido grato para Abraham tampoco. Dios les dice que lo despida y le dice a Agar que le iba a acompañar. Y fue así, y Dios protegió a ese muchacho que tenía unos 14 años y que fue por el desierto, fue un hábil cazador y fue un guerrero muy, muy valiente, y también generó muchas tribus. Tuvo, si yo mal no me acuerdo, tuvo 3 hijos o 5 hijos, y de ahí surgieron varias tribus y poblaron toda Arabia, esas tribus, y algunos lugares más también. Y fue algo muy fuerte. Y esa mujer fue protegida porque no tuvo la culpa de lo que había pasado. Y Dios la protegió, siendo que no era de la descendencia de Abraham, de una mujer egipcia. Podemos decir que era una mujer que creía en otras cosas también. Y la protegió también. Y ahí creció este chico Isaac en el tiempo. Si vos querés agregar algo respecto de Agar. Sí, de Agar y también de volver un poquito a este tema del concepto de la fe, ¿no?
En el capítulo anterior Dios le había ofrecido a Abraham que iba a tener una descendencia que no iba a poder contar, sí, ¿no? Y al capítulo siguiente, y dice que Abraham le creyó y que Dios lo contó como justo. Y al capítulo siguiente, Abraham considera que por ahí Dios no es capaz de cumplir, ¿no?, así nomás esa promesa, y entonces dice, bueno, por ahí es de esta forma. Sí, ¿no? pero no dice, ¿viste? Pero puede ser que también sea muy obediente a su mujer, ¿viste? Que no quiso tener un encontronazo, ¿viste? Qué sé yo, bueno. Sí. ¿Le creyó más a la mujer que a Dios o le aceptó más pero a la... en cualquiera de las situaciones, entra un poquito en conflicto el concepto que nosotros tenemos de fe. Sí, sí, ¿no? sí, por supuesto. El concepto clásico de la fe, ¿no? Y estaría bueno, quizás no ahora porque tenemos poco tiempo, pero estaría bueno que en algún otro momento, en alguna otra conversación, podamos detallar un poquito, explayarnos un poquito más en este tema de la fe. Sí, sí, sí. ¿no? Lo que sí quería, que me gustaría que quede, digamos, claro, es que la fe bíblica, ¿no?, a lo que la Biblia llama fe, no es simplemente un pensamiento positivo, ¿no? No es una confianza en algo que no vemos, pero que estamos seguros que no va es a un pasar. Objetivo tampoco. No es, quizá eso forme parte, digamos, en algún aspecto de la fe. Pero no es la base de la fe. Pero la fe, ¿no?, en el concepto bíblico, tiene más que ver con una relación que con una emoción, ¿no?, como un sentimiento. Ni siquiera una decisión. La fe, hablábamos hace un rato de esto, Dino, y yo podría decir, ¿no?, esto es palabras mías, ¿no?, pero que es lo que puedo decir después de haber leído unos cuantos pasajes y haber indagado un poco en este concepto de la fe, pues es importante, porque la fe es el medio al que accedemos a la redención. Sí. Entonces está bueno entenderlo, porque si entendemos mal cómo es la fe, entonces vamos a tener una fe que nos va a conducir a otras cosas, pero no a la salvación, ¿no? Sí. Y entonces lo que quisiera dejar, digamos, planteado, ¿no?, planteado para que lo pensemos, para que lo meditemos, para que lo reflexionemos, es que la fe tiene que ver más con una relación que con una emoción, que con un estado de ánimo, que con una actitud, ¿no?, anímica o mental, ¿no? Tiene que ver con una relación con una persona. Y la Biblia dice, en algún lugar por allí en el Nuevo Testamento, que la fe es un don de Dios. Entonces ni siquiera es que yo puedo tener fe, sino que la fe que yo puedo ejercer proviene de Dios. Y entonces me hace pensar mucho en esto del libre albedrío, ¿no? Y podríamos pensar en la fe como una habilitación para tomar decisiones, así como el libre albedrío nos permite tomar decisiones de cosas cotidianas, de cosas comunes y también muy importantes, sí, ¿no? Y también importantes. La fe nos habilita a tener claridad para tomar decisiones en el plano espiritual, ¿no? En el plano espiritual, porque recordemos que Dios es espíritu, ¿no? Dice Jesús, Dios es espíritu. Entonces, para poder hacer una elección correcta, una elección relacional correcta con Dios, necesitamos una habilitación que nos permita tomar decisiones en el campo espiritual. Y la fe es digamos, el libre albedrío espiritual que Dios nos concede para poder tener una relación correcta, una relación franca, verdadera, práctica, real con Dios. Así es. Avanzamos, ya estamos a poquitos minutos. Por eso. Vamos a ver. Nos queda la prueba de fe. Hablando de la fe, nos queda la prueba de fe. Un día Dios lo llama a Abraham y le dice:
Abraham, agarra a tu hijo y lo llevas hasta el monte Carmelo, el monte Moriah, Monte Moriah, y le dice, lo pone ahí y lo vas a sacrificar. Y Abraham, que nos lo dice la Biblia, habrá tenido alguna lucha, pero la Biblia dice que él agarró por la mañana, muy de mañana temprano, agarró a su hijo, agarró 2 ciervos, la leña y el fuego. La leña y el fuego. Se fue con eso camino al monte Moria, armó un altar y el hijo le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y él le dice algo muy interesante, le dice, Dios lo proveerá. Ya tenía fe, ¿sí?, internamente de lo que iba a pasar a Abraham, independientemente de que Dios le haya pedido la vida de su hijo. Los sacrificios eran cortar el cuello, con lo cual él arma ese lugar, lo pone a su hijo, y cuando va a hincar el cuchillo, Dios le dice, cuidado, no toques a ese chico, a ese muchacho. Y ahí se sucede que cuando mira a un costado había un carnerito enredado en una zarza. El hecho de que él haya decidido por Dios, ¿sí?, en nuestra mente humana hubiera pensado, bueno, de última, si lo mato, Dios Dios es el Dios de todo, y va a tener el poder para poder revivirlo, para hacerme otro hijo, para hacer lo que sea. Pero Dios tenía el poder para hacerlo. Dios tuvo, y me imagino el testimonio de ese muchacho, ¿no es cierto?, en el cual estaba sentenciado a muerte, ver ese milagro materializado en el que iba a ser sacrificado, y Dios proveyó, como dijo el Padre, Dios proveyó del sacrificio para eso. Es muy interesante, es un relato muy cristiano, que nosotros lo ponemos como ejemplo, pero era su único hijo, era el hijo de la promesa, se lo dio cuando ya no podían tener más hijos. Era algo muy especial, le prometió que de ese iba a salir una descendencia incontable, que iba a tener 12 príncipes, que los descendientes de ellos iban a estar en cautiverio. O sea, le contó un relato que si mataba a ese muchacho no se iba a cumplir. Y sin embargo, Dios nada más lo estaba probando. No hay prueba, como dice Pablo, que pueda superar mi persona, mi fe. No hay prueba que pueda superarme a mí, porque no hay prueba que no sea humana. Sí, yo pensaba mientras vos hablabas en otro aspecto, ¿no?, de este episodio, ¿no? Leíamos hace un momento que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Le estaba diciendo, yo le había dicho, bueno, para mí tú eres justo, ¿no? Después de eso pasaron un montón de cosas que uno podría decir, pucha, se habrá equivocado Dios, ¿no? No, pero lo que en realidad estaba ocurriendo es que, como decíamos al principio, Dios estaba revelando la forma como iba a redimir al hombre, ¿no? Y la forma como lo iba a redimir era sustituyéndolo en algún lugar, ¿no?, en algún aspecto. Y cuando Dios le pidió a Abraham que lleve a su hijo para sacrificarlo, es muy probable que lo que Dios tenía en mente no era el hecho, sino el suceso futuro. Dios le hizo gustar un poquito a Abraham de lo que él iba a experimentar cuando tuviera que entregar a su hijo, solo que en el caso de Jesús iba a llegar hasta el puñal, ¿no?, iba a morir. Entonces, Abraham, que iba a ser el padre de la fe, tenía que tener claridad acerca de esto, ¿no? Y entonces él decía, sí, Dios va a proveer el sacrificio. No sé de quién estaba hablando ahora, no sé si estaba pensando en el momento en ese momento, o estaba pensando en lo que Dios le había ofrecido para considerarlo justo sin serlo, ¿no? De quién pensaba en los sacrificios, en
en la muerte de los corderos, en las ceremonias, los rituales que ellos tenían simbolizando al Mesías, ¿no? Y entonces le apuntó de alguna manera al Mesías, a Jesús, y le dijo, mira, lo que yo experimento un poquito de lo que yo voy a sentir cuando yo tenga que entregar a mi hijo para que tú seas declarado justo. Aprecia esto, date cuenta del valor. Y entonces dijo, bueno, ya hasta acá saboreaste un poquito de la amargura. Yo no quiero la vida de tu hijo. Ahí tienes un carnero para que lo sacrifiques. Pero entiende que ser considerado justo y protegido y cuidado y redimido por Dios no es gratis. No, Para vos es gratis, pero para Dios representa la vida del Hijo de Dios, de su Hijo. Y entonces Abraham entendió quizás finalmente, ¿no? Lo importante que era comunicar al mundo acerca de este plan. Porque hasta ese momento y durante mucho tiempo y hasta hoy en día, muchas personas piensan que para agradar a Dios tienen que sacrificar, ofrecerle algún sacrificio, ¿no? Y lo que Abraham estaba aprendiendo en carne propia era que el plan de Dios era distinto. Para agradar a Dios solamente hay uno que puede hacerlo, que es el Hijo de Dios, ¿no? Y Él ofreció su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación y a la vida que Él había pensado para nosotros. Justamente esto de la prefiguración de Isaac como el Cristo, que después es inmolado como cordero, cuando es el cordero que quita los pecados del mundo. Esta es la idea, ¿no? Porque no solamente fue el cordero, Isaac fue el cordero que iba a ser muerto, sino que también habíamos hablado del pan y del vino anterior, o sea que hay muchos puntos de contacto. De hecho también hay una charla con el mismo Cristo cuando van los 3 hombres a la casa, y hay 2 que se apartan que van hacia Sodoma, va a ser destruida Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, y queda Jehová, dice, que queda hablando con... Y él le regatea, si hay tanto, hay tanto, si hay 50 justos, si hay 10 justos, y ahí se va Dios de al lado de él. Él había tenido puntos de encuentro, muchos puntos de encuentro con esta prefiguración, con esta cristofanía, con esta presentación de Cristo antes de venir como niño, y tenía esa idea mucho más acabada, mucho más familiar de lo que iba a pasar con el Mesías. Uh-huh. En este caso fue el clímax, ¿no es cierto? Sí, y yo ahora que vos hablabas de Isaac, estaba pensando en una cosita más ya para terminar, por mi parte, ¿no? Isaac era un símbolo también, como decías, un símbolo del Mesías. Pero Abraham tenía 2 hijos hasta ese momento. Y había de esos 2 hijos que eran de él, había uno solo que era el heredero, ¿no? El otro era hijo y podía pretender, ¿no? También la herencia. Por eso Sara lo echó. Le dijo, no, yo no voy a dejar que herede. Porque era primogénito aparte. Sí, porque era, en términos humanos, era primogénito. Pero así como Melquisedec era una excepción, ¿no? Única, Isaac representaba una excepción única, que es Cristo. Y entonces existen 2 figuras, ¿no? Existen 2 figuras en el mundo, en la historia, digamos, de la humanidad en cuanto al Mesías. Existe el Mesías genuino, verdadero, y el Mesías falso. Y existe otra alternativa que es parecida, ¿no? Que tiene rasgos que pueden ser parecidos, pero que no lo es, ¿no? Y este episodio, esta historia de Abraham y sus hijos y del sacrificio, ¿no? Lo que hace señalar es que si bien Abraham tenía 2 hijos, había uno solo
que era el que representaba, el que apuntaba, el que simbolizaba al Mesías, al Redentor, a la verdad, ¿no? Y hoy en día, hoy en el mundo existen alternativas al mensaje de Dios, algunas muy parecidas, ¿no? Algunas muy semejantes, incluso sostenidas con la Biblia, ¿no? Pero debemos ser cuidadosos, debemos estudiar, debemos analizar concienzudamente lo que proponen estas alternativas, porque puede ser parecido pero no la verdadera, no la real, no el camino. Y si nosotros equivocamos el camino en las cosas espirituales, el final es fatal, no tiene retorno. Así es. Bueno, ya habiendo pasado 7 minutos del horario que teníamos estipulado, vamos a cortar acá y vamos a dejar para la siguiente vez la terminación de este espacio de Israel, o sea, la historia de Isaac, la historia de Jacob, y vamos a también incorporar también los siguientes conceptos de Israel, ¿no es cierto?, en el momento en cautiverio hasta que es liberado. Así que vamos a darles una cordial bienvenida con estos temas posteriores, y les agradecemos por haber estado conectados, acompañado desde esta línea. Así que bueno, vamos a una oración final. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque hemos tenido este espacio para poder hablar acerca de la fe, acerca de este varón, Señor, que tú has establecido para que pueda llevar tu palabra, para que pueda divulgar, Señor, mediante él y su familia. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos guardes, nos cuides, nos hagas ayudar en nuestra fe, que podamos creer mejor y más en ti, Señor. Te pedimos que tú nos cuides en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos un saludo grande a todos. Un saludo para todos. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado. Amén.